Muy buenos días para todos, comenzando este espacio de la mañana de meditación, de podernos conectar con el Señor, de comenzar en oración un nuevo día. Bueno, quiero invitarles a que comencemos dándole gracias a Dios y encomendándole este tiempo al Señor. Padre lindo, qué bueno es venir siempre a tu presencia, Señor, sabiendo que eres tú el que nos enseña, el que nos guía, el que nos muestra, Señor, cómo es que debemos de vivir todos los días de nuestra vida. Enséñanos en todo tiempo y en todo momento a enfrentar cualquier dificultad, cualquier situación, Señor. Por dura que sea, Señor, enséñanos a pelear batallas. Enséñanos a estar conectados siempre contigo. Tú eres nuestra guía, Padre, y tú eres nuestra fortaleza. No permitas que nuestros días se diluyan en medio de nuestros temores. No permitas que nuestros días se diluyan, Señor, en medio de nuestros conflictos. Por el contrario, que podamos ver días buenos y poder dejar un legado de bendición. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir esta mañana a hablar un poco acerca de la forma como enfrentamos dificultades, la forma como enfrentamos las dificultades importa. Vamos a ir a un versículo que es del profeta Nahum, capítulo 1, verso 7. Nahum 1:7 en la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Mire qué promesa y qué versículo tan bonito. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. La forma como enfrentamos las dificultades dice mucho acerca de mi fe. Yo tengo que ser consciente como hijo de Dios que cuando se trata de enfrentar una dificultad, hay muchos lugares donde nosotros nos refugiamos. Nos podemos refugiar en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en otras personas. O nos podemos refugiar en la depresión. Nos podemos refugiar incluso en el mundo de las redes. Muchas veces al enfrentar una dificultad, muchos pueden ser los escenarios de refugio. Pero el profeta Nahum habla acerca de eso. ¿En qué se refugia usted cuando está enfrentando una dificultad? Pues bien, dice el profeta Nahum, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Y ahí viene esta frase, el pensamiento del Señor. Él está cerca de los que confían en Él. ¿A usted le importaría o le interesaría que Dios estuviera cerca de usted? Pues bien, el Señor dice que Él está cerca de los que confían en Él. Vamos a mirar esto porque es bonito entenderlo desde la perspectiva de varios ejemplos. Recordemos, por ejemplo, las dificultades que enfrentó una mujer como Ruth. Vámonos al capítulo 2 del libro de Ruth, versículos del 11 al 12. Cuando Ruth decide seguir a Dios, ella no está en el mejor escenario. Ella ha perdido a su esposo, está en una situación económica extremadamente difícil y decide irse detrás de su suegra. Abandona la casa de sus padres y le apuesta por ese refugio que hasta el momento pues no había sido respuesta para su vida. Pero mire lo que le dice Booz
su futuro esposo, es decir, cuando eran novios o cuando se estaban mirando ya ahí con agrado, lo que le dice Booz a Ruth. Sí, lo sé, respondió Booz. Esto es Ruth capítulo 2, verso del 11 al 12. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Ruth fue una mujer que en el camino de la vida, la forma como ella se conducía, la forma como ella estaba enfrentando dificultades, ella vino a refugiarse en el Señor, independiente del escenario que estuviera eh, presentándose o viviendo. Ella no tenía el mejor escenario para refugiarse en el Señor. Y esto sí que es importante poderlo entender. Nunca le dé temor, nunca, querida familia, nunca le dé temor refugiarse en la presencia del Señor, así tenga usted el escenario más complicado. Refugiarse en la presencia del Señor implica, como lo dice el profeta Nahum, que en mi corazón haya confianza. Cuando no hay confianza en un Dios en el cual creemos, por eso la forma como usted enfrenta las dificultades dice mucho acerca de su fe. La forma como Ruth enfrentó la muerte de su esposo, la dificultad económica, el ubicarse en una tierra totalmente desconocida, Booz entendió que esta mujer vino a refugiarse en la presencia del Señor y vos le dice que el Señor te recompense por lo que hiciste. Y finalmente Ruth vio la recompensa del Señor, porque ninguno que se refugia en momentos de dificultad en la presencia del Señor va a ser avergonzado. Vamos a mirar otro ejemplo. Ya vimos el ejemplo de una mujer. Ahora vamos a ver el ejemplo de un hombre. Vamos a ver el ejemplo de Ezequías. Eh, la Biblia nos habla de que hubo reyes buenos en el reino del sur, que era Judá y Benjamín, hubo reyes buenos, como Ezequías, como Asa, como Josías, como Josafat, fueron reyes buenos. El resto de los reyes del reino de Judá, pues fueron reyes más bien regulares, ¿cierto? Todos los reyes del reino del norte, que era Israel, fueron malos, muy malos. Por eso es que ellos rápidamente son dispersados por el imperio asirio. En el reino del sur, en el caso de Judá y Benjamín, a ellos les tocó otro proceso con el imperio babilónico. Pero vamos a ver cómo enfrentó Ezequías las dificultades. El rey Ezequías fue un rey bueno, pero fue un rey que murió muy joven. Dice la escritura que Ezequías fue un rey que vivió 54 años. Él comenzó a reinar a los 25 años y reinó durante 29 años. 25 más 29 dan 54. Dice la escritura que él murió a los 54 años de edad. Durante esos 54 años, dice la escritura, y en su reinado de 29 años, él fue un rey bueno para su pueblo, pero tuvo que enfrentar dificultades, tuvo que enfrentar todo el asedio babilónico, de tal manera que Jerusalén quedó encerrada entre las murallas y tuvieron tiempos de dificultad, de hambre, de escasez, ¿cierto? Donde venían los babilonios a insultarles y a decirles que
Ezequías ni el Dios de Israel los iba a librar, pero finalmente el Señor muestra una liberación muy bonita. Ezequías fue un rey bueno, él aprendió a confiar en el Señor, aprendió a refugiarse en el Señor, pero como lo que es la condición humana, en el ocaso de su vida, como que se dispersó un poquito. Vamos a verlo. Y vamos a ubicarnos precisamente en el escenario cuando él ya había superado el asedio babilónico, pero le ocurre una enfermedad a Ezequías. Dice que Ezequías enfermó gravemente de los pies. No sabemos cuál fue esa enfermedad, posiblemente una insuficiencia venosa, pero lo cierto es que fue una enfermedad que era delicada. Segunda de Reyes 21, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Y aquí viene lo bonito de lo que es la historia bíblica y lo que es poder tratar con el Señor. Y cómo nos enseña esto a nosotros. El profeta Isaías, el que escribió el libro de Isaías, se presenta donde el rey Ezequías, que había enfermado de los pies, había enfermado gravemente. Y le dice, pon tus asuntos en orden porque vas a morir y no te vas a recuperar de esta enfermedad. Delicado el asunto para Ezequías. Pero aquí está, ¿por qué es tan importante en el camino de la vida aprender a refugiarse en el Señor y hacer lo correcto? Cuando usted aprende a refugiarse en el Señor, como lo hizo Ruth, como lo hizo Ezequías, eso tiene un plus, eso tiene una bendición escondida. El Señor, al Señor le importa cómo yo me conduzco en el camino de la vida. Y esta es una reflexión muy importante en esta mañana para que usted se pregunte, usted como ser humano, ¿cómo se está conduciendo en el camino de la vida? Sigue el relato, Segunda de Reyes 20, del 2 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Dice que volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Como aquellos que conocen el Chavo del Ocho, como cuando Kiko iba a la pared a llorar. Así más o menos lo hizo Ezequías. Y dice, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Ahí, él se fue a la pared, ¿cierto? Como Kiko, a llorar en la presencia del Señor. Pero ¿qué le dice él al Señor? Acuérdate que te he sido fiel. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Usted cómo se ha conducido en la vida? ¿Para usted Dios ha sido su refugio? ¿Usted se ha conducido fielmente? Dice, y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Qué bonito es que uno pueda conducirse en la vida así. Ezequías estaba enfrentando una dificultad, ¿cierto? Los seres humanos no somos perfectos, pero él fue un rey que llevó a su pueblo a confiar en el Señor en tiempos de dificultad. Como les decía, ojalá ustedes lean los relatos, bueno, lo hemos venido leyendo en la guía devocional, pero Ezequías le tocó enfrentar el asedio babilónico que fue bastante intenso. Eh,
el general babilónico que vino, les habló en lengua babilónica, les habló en lengua hebrea, los insultó, les dijo que iban a morir, que no iban a poder ser librados. Ezequías le mandó que no les contestaran. Ezequías llevó a su pueblo a orar, a conectarse con el Señor. Antes Ezequías había llevado a su pueblo nuevamente a celebrar la Pascua, a quitar del corazón del pueblo la idolatría. Él había sido un buen rey, pero ahora estaba enfrentando una situación bastante difícil y era joven. Eh, Básicamente, lo vamos a ver ahorita, cuando Ezequías se enferma, tenía la edad de 39 años. 39 años, una persona bastante joven, y estaba atravesando una situación de salud bastante compleja. Sigamos en el relato. Segunda de Reyes 20, del 4 al 6. Como él oró, y oró en la presencia del Señor, y oró amargamente, oró como Kiko, por lo menos podemos así decirlo, tocó el corazón del Señor. Él se había conducido toda su vida confiando en el Señor. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Mire qué bonito. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé a esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Miremos estos versículos, porque aquí hay muchas cosas por aprender. ¿Por qué Dios oye a Ezequías? Oye su oración y oye sus lágrimas. Primero, porque la forma de conducirnos en la vida importa. Primer aspecto. Pero segundo, eh, por el carácter mismo del Señor. Porque el Señor honra su propia misericordia. Y el Señor honra su palabra y lo que promete. Y lo que Dios le había prometido a David su siervo era que tendría misericordia con todos los reyes que serían descendientes de Salomón, ¿cierto? Todos esos reyes. Roboam, por ejemplo, hijo de Salomón, no fue un buen rey, ¿sí? No está dentro de los reyes buenos, ¿no? Está dentro del paquete de reyes malos del reino del sur, ¿sí? Eh, pero Dios honra su palabra, Dios honra su misericordia y Dios honra aquello que el profeta Nahum dice. Yo estoy cerca de los que confían en Él. Y cuando usted tiene confianza plena en Dios, Dios está cerca, ¿sí? Dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. En 3 días te levantarás y da instrucción, ¿no? Va al templo, ¿sí? Irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más y te rescataré del rey de Asiria. Pues bien, 39 más 15, pues da 54. O sea, Ezequías se enferma a los 39 años y el Señor le da 15 años más. Igual muere muy joven, 54 años. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué no le dio 30? ¿Por qué no le dio 40? Ezequías pudo haber muerto de 60, 70, 80, 85 años de edad como murieron otros reyes, ¿sí?
él pudo haber vivido más. ¿Qué pasó? ¿Será que dejó de confiar? Pues hay un relato muy interesante. Si usted sigue el relato de Segunda de Reyes, capítulo 20, después de que Ezequías, el Señor lo sana de esa enfermedad tan maluca de sus pies, él se vuelve super amiguis del hijo del rey de Babilonia, un muchacho llamado Merodac. Y esa amistad con Merodac dice que cuando Merodac vino a visitar a Ezequías porque había enfermado, Ezequías le mostró todo su riqueza, lo dejó meter en su círculo íntimo. No sabemos si esa amistad con Merodac le molestó al Señor, pero lo que sí sabemos es que Dios determinó para Ezequías solo 15, y no 20, ni 25, ni 30. Pudo haber vivido más. Solo Dios determinó para Ezequías 54 años de vida. Y esto nos deja entrever que Dios conoce nuestras decisiones y la forma como nos conducimos en la vida, porque nos dejamos atrapar en las redes de lo que es el mundo. Y quizás la amistad de Ezequías con Merodac, el hijo del rey de Babilonia, pues no sumó. El profeta Isaías le habla acerca de eso y le dice como que eso no estuvo bien, Ezequías, haberle mostrado todo lo de tu reino. Esa amistad como que no conviene. ¿Sabe qué es lo interesante de la historia de Ezequías? Que aunque Ezequías fue un buen rey y llevó a su pueblo a convertirse al Señor, él quizás perdió, digamos, la confianza o la guía del Señor en este aspecto. No sabemos cómo Ezequías manejaba sus amistades, pero lo tenaz es que su hijo Manasés fue un rey muy malo. A diferencia del corazón de Ezequías para el Señor, que llevó a su pueblo a conectarse con el Señor, Manasés fue un rey extremadamente malo, su hijo de sangre. No sabemos cómo ejerció Ezequías la paternidad, pero lo cierto es que Manasés, su hijo, no le copió al camino que su padre había llevado para el Señor. Posiblemente a Manasés le tocó vivir la amistad de su padre con Merodac, un merodeador, Merodac, ¿cierto? Un merodeador ahí babilónico que lo enredó. Y muchas veces nuestra vida se enreda en cosas que no suman. El profeta Habacuc en el capítulo 1, verso 16, habla acerca de las redes de los babilónicos. Y dice que lo siguiente: entonces adoraron a sus redes y quemaron incienso frente a ellas. Esas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamaron. Las redes babilónicas habían generado un gran imperio. Y dice que esos babilónicos adoraban sus redes. Cuando usted lee el contexto del pasaje, está hablando de redes de pesca. Hoy en día, pues tenemos el mundo de las redes. Y las redes, pues dan riquezas a muchos. De hecho, hoy en día, pues se hacen negocios a través de las redes. Y no es que las redes sean malas, pero dice la escritura que
las redes babilónicas eran para los babilonios sus dioses. Y posiblemente Ezequías mostró todos sus tesoros porque se dejó enredar en el mundo de las redes. Perdió su confianza en el Señor. No sumó para la vida de su hijo Manasés. Y vemos aquí cómo se pierde una siguiente generación. Qué tenaz es entender esto. Por eso, a la hora de vivir, importa la forma como nos conducimos. Posiblemente Ezequías, durante gran parte de su vida, se condujo fielmente, confiando en el Señor, como lo dice específicamente el profeta Nahum. Pero después de que enferma y el Señor lo sana, él se deja enredar por los ídolos de Babilonia y termina a una muy corta edad de vida. Por eso, guardemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Nunca, por difícil que sea la circunstancia, deje de refugiarse en el Señor. Siempre entienda y comprenda que el Señor será su mayor refugio. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta mañana que nos permita, como dice el profeta Nahum, venir a refugiarnos siempre en la presencia del Señor. Amado Padre, qué bonito es poder entender esto. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Señor, hoy queremos decirte, Señor, que nos enseñes cada día a confiar en ti. Qué valioso que cuando enfrentemos una dificultad podamos decir, como Ezequías en tu presencia, Señor, recuerda que nos hemos conducido fielmente, confiando todos los días de nuestra vida en ti. La confianza que tuvo Ruth al seguir su suegra, a pesar de que no habían prosperado en la tierra de Moab, a pesar de que había muerto su esposo, a pesar de que abandonaba a sus padres para ir a una tierra totalmente desconocida. Y finalmente Dios la recompensó. Y Dios oyó la oración de Ezequías y lo sanó. Pero también sabemos que Ezequías se enredó mal. Se enredó con Merodach. Le abrió los tesoros de su casa. Posiblemente en esos últimos años fue que Manasés se dejó descrestar por las redes de Merodach. Y su hijo, en vez de confiar en el Señor, aprendió a hacer lo malo y a seguir el camino de maldad, de idolatría, de los babilonios, de los otros reyes que no pusieron su confianza en el Señor. Hoy, Señor, te pido que nos enseñes a confiar en ti, independiente de la dificultad por la que atravesemos. Alce sus manos al Señor y dígale, Señor, enséñame siempre a refugiarme en tus alas, que no me deje enredar, que yo no idolatre las redes de este mundo, Señor, que yo no me deje atrapar en esos lazos de maldad, en esos lazos de tiempo perdido, aún, Señor, en esos lazos donde las simplezas
la maldad y la pornografía de este mundo, Señor, puede llegar a afectar el corazón de tus hijos. Por el contrario, Señor, que aprendamos a confiar siempre en ti, porque tú eres nuestra roca, Padre, y tú eres nuestra esperanza. Danos pues tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, mi Señor. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos estamos viendo en los diferentes ministerios. Un abrazo, que Dios les guarde.